Sección donde hoy vamos a hablar de un nuevo rey, Ramiro I, y de las diferentes tribulaciones por las que tuvo que atravesar nada más llegó al trono. Alfonso II el Casto había reinado medio siglo, murió con 80 años y con él se extinguió el linaje directo de don Pelayo. Su figura nos ha acompañado en los episodios de las semanas anteriores. Cuando murió Alfonso, allá por 842, y puesto que carecía de descendencia directa, que por algo era el Casto, le sucedió en el trono Ramiro, 10º rey de Asturias. A Ramiro I le esperaba un periplo difícil. Solo reinó durante 8 años y todos ellos verán trastornos permanentes, desde conspiraciones palaciegas hasta delincuencia al por mayor, pasando por la inevitable guerra contra el moro y hasta una invasión vikinga. En fin, un reinado duro el de Ramiro. ¿De dónde había salido este Ramiro? ¿Por qué fue el elegido? Ramiro era hijo de Bermudo el Diácono, aquel noble, descendiente del guerrero Fruela Pérez, que fue designado por sus pares para ocupar el trono y que, descalabrado en el campo de batalla, entregó la corona a Alfonso. Es decir, que Ramiro, cuando llega al trono asturiano, ya es un hombre maduro, con más de 50 años. Sabemos además que en aquel momento era viudo y tenía un hijo llamado Ordoño. Las razones que llevaron a Alfonso a escoger a Ramiro no están muy claras, pero parece que el anciano rey, consciente de que a su muerte volverían a despertarse las intrigas de palacio que tanto le habían hecho sufrir en su día, se propuso conjurarlas, devolviendo la corona a la estirpe que la había ostentado antes que él. Y para eso, nada mejor que promover al trono a un hijo de Bermudo. Hay razones para pensar que Alfonso mismo escogió a Ramiro y que antes de morir había avalado su candidatura al trono. Los nobles del reino habrían refrendado la elección. Sin embargo, si Alfonso esperaba haber neutralizado las conjuras de palacio, se equivocaba, porque ocurrió que Ramiro, designado sucesor, marchó a Castilla a buscar esposa, la segunda, porque ya hemos dicho que era viudo, pero en ausencia de Ramiro murió Alfonso y el trono quedó vacante. Como todos los tronos tienen horror al vacío, inmediatamente hubo alguien que lo llenó, un tal Nepociano Díaz, que aprovechó la muerte de Alfonso y la ausencia de Ramiro para buscarse el apoyo de un sector de la nobleza y hacerse ungir como rey. Y así volvió a oscurecerse el paisaje en Asturias. Y bueno, nuevo enigma. ¿Quién era este Nepociano Díaz? Las fuentes dicen que era comes palati, o sea, conde de palacio, que era un cargo muy importante en la corte y que era cuñado del rey. Literalmente dicen cognatus, y la literalidad es muy importante por lo que luego explicaremos. Bueno, vamos a ver. Cuñado de Alfonso II el Casto, es decir, que era marido de la hermana del rey. Porque de Alfonso sabemos que tenía solo una hermana, Jimena. Aquí hemos contado que su madre, la vasca doña Munia, ocultó a los dos niños, Alfonso y Jimena, en el monasterio de Samos cuando asesinaron a su padre, el rey Fruela. Esa misma Jimena ha aparecido también en nuestro relato como madre legendaria del caballero Bernardo del Carpio, engendrado, dice la leyenda, en la hermana del rey por el conde de Saldaña, Sancho Díaz. Ahora vas a ver. Hay que recordar que Alfonso murió con 80 años, que su padre Fruela había muerto en 768. Así que esta Jimena, a la altura de 842, que es cuando se produce el episodio de Nepociano, tendría por lo menos 74 años. Si Nepociano estaba casado con esta mujer, debía de ser ya un anciano. Todo esto lamentablemente solo son conjeturas, incluso la relación de Nepociano con Jimena es solo hipotética, porque la crónica no nos da más datos. Puede que Nepociano fuera el propio Sancho Díaz, conde de Saldaña, puede que fuera un marido posterior de Jimena, o puede que cognatus, no quiere decir exactamente cuñado, sino pariente consanguíneo, o sea, del mismo linaje, porque esa palabra, cognatus, tuvo también ese significado. Si esto fuera así, quizá Nepociano no habría sido después de todo un usurpador, sino alguien con suficientes derechos para ocupar el trono. Pero todo esto, ya decimos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que pasó después, y realmente es bastante desagradable. Vamos a verlo. Con Ramiro en Bardulia, Nepociano se proclama rey. Le apoyan los nobles astures y vascones. Recordemos que Alfonso había logrado unir bajo su cetro a gallegos, astures, cántabros y vascones, pero la muerte del rey volvió a propiciar la desbandada. Porque si vascones y astures apoyaban a Nepociano, los gallegos, por el contrario, no le querían ni en pintura. Y Ramiro, desalojado del trono, aprovechará esa circunstancia. Marcha a Galicia, obtiene el apoyo de la nobleza local, forma un ejército y se dirige contra
Oviedo para recuperar la corona. Todo apuntaba a una guerra civil en el reino, pero no hubo tal guerra. No, no hubo tal porque las gentes de Nepociano de repente se marcharon y dejaron solo al presunto usurpador. La cosa fue así. Nepociano, enterado de que Ramiro marchaba sobre Oviedo, preparó a su ejército y se dispuso a esperarle en Cornellana, que está al oeste de Oviedo, entre Grado y Salas, a orillas del Narcea. Pero al divisar a las tropas de Ramiro, las de Nepociano, por razones que ignoramos, se negaron a luchar y huyeron, dejándole solo ante el peligro. Nepociano se fugó, como es natural, pero su sentencia estaba dictada. En la ribera del Sella fue apresado por 2 condes fieles a Ramiro de nombres Escipión y Sona y entregado al rey. La suerte de Nepociano fue horrible, se le sacaron los ojos y quedó encerrado por vida en un convento. Este castigo de la ceguera sacando los ojos al reo es bastante bárbaro. Para entenderlo mejor hemos de explicar que era una práctica habitual de la época, tanto en Oriente como en Occidente, y tanto en tierra cristiana como en tierra musulmana. Incluso mucho tiempo más tarde, hacia el siglo XIV, seguiremos encontrando este castigo en el centro de Europa y también en el mundo islámico. Justamente la terrible crueldad del castigo hace más enigmático el caso de Nepociano, que sin duda sabía a qué se exponía cuando se aupó al trono. Nepociano Díaz, con las cuencas de los ojos vacías, terminó sus días en algún convento cuyo nombre ignoramos. Ramiro recuperó la corona y con él aparece ya la mujer que había desposado en Castilla, Urraca. Hay que decir que Nepociano no se resignó. Aunque ciego y encerrado, se las arregló para seguir intrigando. Y así, muy poco después, aprovechando otro momento en el que Ramiro estaba fuera de Oviedo, el pertinaz conspirador lió a 2 condes, Aldroito y Piniolo, para que se sublevaran contra el rey. Este Aldroito era nada menos que Comes Palatí, como lo había sido Nepociano. El hecho es que Ramiro, una vez más, venció a los conspiradores y también una vez más hizo caer sobre ellos la más dura ley. Aldroito perdió igualmente los ojos. En cuanto a Piniolo, que se sublevó un poco más tarde, pagó con la vida, con la suya y con la de sus 7 hijos. Años de hierro. El tremendo episodio de Nepociano dio el tono de lo que iba a ser el reinado de Ramiro I, un sin vivir. En los próximos episodios veremos al nuevo rey de Asturias haciendo frente a las invasiones vikingas, desmantelando más conspiraciones palaciegas, repoblando infructuosamente León, reprimiendo con mano dura el aumento de la delincuencia en el reino. Y Ramiro pasará a la historia con el sobrenombre de la vara de la justicia. Fueron 8 años de vértigo. En ellos se sitúa la legendaria batalla de Clavijo, cuando el apóstol Santiago apareció en un caballo blanco para ayudar a los cristianos en su batallar contra los caldeos. Y en ellos, también en estos años de Ramiro, floreció el arte prerrománico asturiano, justamente llamado ramirense. Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena. Muchas cosas para tan pocos años. Las veremos en su momento.